Hay quienes postearon, pero después borraron el mensaje. ¿Cómo? Sí, pues. ¿Qué? La lista del pueblo. Ah. Mira, ellos, la historia es así, suben a sus redes sociales un mensaje de una leyenda en la calle, un rayado en la calle que señalaba lo siguiente: sangre por sangre, Guatón Boric. Y ellos lo taguean, taguear se dice, ¿no? @Gabriel Boric. Este mensaje luego es bajado de las redes sociales de la lista del pueblo y efectivamente dice: solicitamos que se bajara de las redes sociales porque entendemos que fue desafortunado. Asumen entonces el error de que es un mensaje completamente desafortunado. En el fondo hay que ser muy delicado con cómo se manejan las palabras, cómo se maneja la comunicación, porque incitar a la violencia puede tener consecuencias, pueden haber consecuencias terribles. O sea, hay que ser muy cuidadoso, hay que ser muy cuidadoso de la realidad que se construye. Cuando se pone ese mensaje y se dice Guatón Boric, sangre por sangre, @Gabriel Boric, de alguna manera alguien podría perfectamente entender que es un llamado a violentar a un precandidato presidencial en democracia. Yarna. Es bueno que lo hayan aclarado. Yo creo que si uno entra a escarbar en el basurero de las redes sociales, siempre va a encontrar desatinos y mensajes impertinentes, inoportunos, odiosos. Pero yo creo que lo importante aquí es que se ha puesto de relieve la acción de un candidato tratando de visibilizar una situación de presos de la revuelta, la solidaridad de otra candidata que además es autora del proyecto de ley de indulto. Yasna Proboste, junto con el senador Buenchumilla y el senador Juan Carlos Latorre, son los autores de ese proyecto. Y es lo que finalmente está detrás de toda esta discusión, que es una reyerta menor. Me parece que lo importante sí es abrir la oportunidad de debatir sobre eso, porque en el Senado toda esta semana se ha estado en la Comisión de Constitución del Senado, ya se aprobó en la Comisión de Derechos Humanos. En la Comisión de Constitución fueron ayer representantes de las pymes, que consideraron que este proyecto es una puñetada en la cara para ellos, un sector de los representantes, pero también han ido abogados, profesionales, decanos de facultades de Derecho, se han presentado informes en Derecho también, acudió el fiscal nacional y se ha tratado de avanzar en la manera legislativa, jurídica, para poder resolver este problema, porque efectivamente hay un número ni siquiera cuantificable de presos y explicó el fiscal por qué no tiene ninguna posibilidad de entregar esa información, porque son rotulados de manera distinta por la policía, porque no hay un catálogo de qué tipo de delitos son. Tampoco hay claridad respecto de si aplicar amnistía o indulto, porque tienen efectos jurídicos distintos. Pero yo reitero, creo que este incidente lo importante es aprovecharlo como oportunidad para poner ese debate, porque es un tema que la sociedad chilena tiene que resolver. Hubo hechos graves de violencia en Chile durante el estallido social, de violencia civil, pero sobre todo de violencia policial, que es mucho más grave porque es el Estado haciendo uso del monopolio de la fuerza el que ejerce esa violencia. Hubo consecuencias lamentables, hubo víctimas del comercio, desde luego, que perdieron todo, muchos de ellos, pero se requiere una comisión de verdad, justicia y reparación. Es una lástima que eso lo haya hecho la Convención Constitucional, que no es su ámbito de competencia. Lo ideal sería, o lo razonable sería, que el Estado de Chile se hiciera cargo de este problema, lo debatiera de manera, en la profundidad que requiere, a través de una comisión como esa de Estado, con las máximas autoridades civiles, sociales, políticas, para debatirlo y para resolverlo, porque si no nos está pesando y cada cierto tiempo va a haber más y nuevos hechos de violencia, ahora en solidaridad con los presos de la revuelta. Entonces se amplifica y siguen muchachos, muchos de ellos inocentes, que están presos con una medida cautelar y sin un debido proceso. Exactamente, esperando eternamente un juicio o un proceso que no termina por comenzar. Conversado con los medios de comunicación Rafael Montesinos, vocero de la lista del pueblo, respecto a lo sucedido con el candidato Gabriel Boric. Esto señaló: bueno, Gabriel Boric, lo que creemos nosotros que quiso ir a sacar provecho de esta instancia de los presos políticos de la revuelta, siendo él uno de los culpables directos en aprobar la ley antisaqueo, hoy día base al módulo 12 de Santiago 1. Y bueno, nosotros no creemos o pensamos que lo que le realizaron los presos políticos a él fue una reacción totalmente justa ante estos hechos de Gabriel Boric, que se alejó totalmente de las demandas sociales, ya apoyó la ley antisaqueo y hoy día se quiso prácticamente ir a reír de los presos políticos a Santiago 1. Así que todo lo que le pasó es consecuencia solamente de sus actos.
Ahí estaban las declaraciones del vocero del pueblo, que en vez de poner paños fríos a esta situación como lo hacen otras personas y llaman a no perder el foco de lo importante que es el trasfondo, lo que se va a discutir precisamente qué va a pasar si es indulto o amnistía a estas personas presas de la revuelta, habla que es precisamente Gabriel Boric que se va a meter a la cárcel a tratar de sacar provecho político de esta situación y que finalmente es una situación, una acción justa la que se vivió con esta agresión. A mí me parece que no es lo que se debe, ni lo que se tiene que hacer. Se espera tampoco aporta mucho al debate. No aporta nada. Nadie. Porque, perdón, hay que partir de la base que a Gabriel Boric, la familia de una de las personas que está presa a partir de la revuelta, es la que lo invita a ir, a interiorizarse de lo que están viviendo. O sea, él no va a sacar provecho político, no se va a instalar solo a Santiago 1. Exacto. A ver si lo recibe alguien. Él va previamente coordinado y él lo deja súper claro, súper especificado. Entonces, independiente a lo que el vocero de la lista del pueblo piense, si es sacarle provecho o a lo mejor interiorizarse de un problema real y que les va a tocar hablar y debatir en el Congreso, me parece que son declaraciones poco acertadas y que no sirven para nada para el diálogo. Es que la violencia no se justifica. No. Y él justifica un acto súper violento en plena democracia. Me parece que está súper equivocado Rafael Montesinos. No por Rafael. El candidato Boric fue al módulo 12 como puede ir una persona con las autorizaciones que corresponden, en un acto completamente democrático, pedido por la familia, y además ha ido antes. Yo hago el acento en aquello. Ha ido antes y esto no ha pasado. ¿Por qué ahora sí? ¿Hay algo detrás de eso? Es que también da justamente que ayer hubo un problema, Yasna, entre Gabriel Boric, o más bien el Frente Amplio, y precisamente el Partido Comunista por el tema de los constituyentes. Hubo acuerdos que se enojaron. Daniel Jadot dice, oye, así seguimos así, libertad de acción. Sale el presidente del Partido Comunista la noche, Telier, diciendo, no, acá no va a haber libertad de acción, acá seguimos con el Frente Amplio. Entonces hay toda una sensación que quedó un poco fracturado, sensible a partir de la última elección. Sí, y este problema lo instala el candidato Jadot durante la campaña, como tú misma, Julita, lo recordaste. Él increpó, sacó al pizarrón a Boric por haber aprobado este proyecto de ley que ya explicamos, el transcurso legislativo que tuvo para convertirse en ley, que efectivamente ha dado pie a la tipificación de algunos delitos, pero es muy posterior. O sea, las leyes no son retroactivas. No. Entonces, desde que cuando esta ley se convirtió en tal, probablemente afectó a muy pocos de los llamados presos de la revuelta, porque fue muy posterior. Pero más allá de eso, efectivamente hay un debate ético instalado en la izquierda respecto de la responsabilidad con estos presos de la revuelta y con la violencia que se instaló en octubre. Y eso involucra, por un lado, la lista del pueblo, que en general ha tenido como una conducta de sentirse representante de los directos de la primera línea y de la Plaza de la Dignidad. Pero yo creo que la lista del pueblo es muy diversa. No sé si este vocero tenga la misma opinión que los que están en la Convención Constitucional. No es un partido político, es una organización que se está recién articulando. Entonces yo no sé si darle crédito a cualquiera que se erija como vocero y en su representación de todos los demás. O sea, que él hable por toda la lista del pueblo. Claro, eso por una parte. Importante. Y respecto del Partido Comunista y el Frente Amplio, claro, ellos hicieron una coalición que se llama Apruebo Dignidad, hicieron su primaria, ganó Boric. A Jadot parece ser que le costó un poco procesar esta derrota, pero me parece que, tal como tú dijiste, el Partido Comunista, a través de su presidente, que es la institución, el Partido Comunista es bien ordenado y es bien disciplinado, dejó en claro que van a honrar su palabra y tienen además legalmente que cumplir el compromiso de apoyar a Boric en la primera vuelta, y en la segunda vuelta presidencial si pasa también. Claro, lo que ocurre es que en la Convención Constitucional hay dinámicas distintas. La Convención tiene representantes que fueron elegidos, pero en su mayoría son independientes, sobre todo los del Frente Amplio. La mitad, un poco más de la mitad de los elegidos y elegidas del Frente Amplio iban en cupo del Frente Amplio, pero eran candidatos independientes. Entonces no es llegar y decir orden de partido, tú vota por este para vicepresidente y por este para jefe de no sé qué comisión. Fue un poco más difícil, parece. Entonces lo que ocurrió, claro, es que el Partido Comunista tenía una candidata para la comisión de reglamento que no resultó elegida porque le faltaron algunos votos del Frente Amplio. Y luego para las vicepresidencias, que se escogieron 7, ¿se acuerdan? Una de ellas se postulaba el Partido Comunista a través de la candidata Bárbara Sepúlveda, y el Frente Amplio le entregó, si no me equivoco, 6 de sus 16 votos.
otro grupo de votos se los entregó al colectivo socialista y otros a pueblos originarios. O sea, se dividió un poco en los apoyos. Entonces, claro, el Partido Comunista le responsabiliza al Frente Amplio de no haber tenido éxito en la elección de una de las presidentas. Eso viene como a enredar más los ánimos que ya venían medio crispados. Bueno, pero la política es así, pues, sí. La cultura de coalición no es fácil. Pasa en todas las alianzas. Exactamente. Respecto a este tema también se refirió el ministro del Interior, Rodrigo Delgado. Vamos a revisar las declaraciones del ministro y seguimos conversando. Ahora, hace pocos minutos tomé contacto con él y efectivamente él se encuentra bien. Estuvimos conversando acerca de lo que había ocurrido, pero en lo medular, tal como lo hemos dicho siempre como gobierno, vamos a rechazar que la violencia sea la forma de resolver cualquier conflicto. Vamos a rechazar que una persona pueda ser funada o agredida, sea quien sea esa persona. Y por lo tanto, para nosotros como gobierno siempre va a ser repudiable la agresión, la funa, en cualquier contexto. Hace algunas semanas, aquí mismo, ¿cierto?, el presidente de la República envió un proyecto de ley muy importante para nosotros que tiene que ver con poder tipificar de nuevas formas las amenazas, la coacción y también el uso de la violencia cuando una persona piensa distinto, cuando una persona se ve expuesta a cualquier situación de funa o de incluso, ¿cierto?, de acoso, incluso digital. El día de la primaria, personalmente yo tomé contacto con Gabriel Boric y también con Sebastián Sichel. A ellos les corresponde, y eso lo hicimos público, y él lo sabe, lo hemos conversado, a ellos les corresponden una protección especial por el hecho de ser candidatos presidenciales. Por lo tanto, en cualquier momento que ellos lo estimen pertinente, por supuesto, está disponible esa seguridad en esos casos. Claro, ahí está el ministro del Interior lamentando y condenando este hecho y asegurando que tanto él como Sebastián Sichel, por ser candidatos presidenciales, les correspondería una protección especial, una especie de PPI para custodiarlo y para guiarlos para que no pasen estas situaciones. A ver, lo importante acá es que no vuelvan a pasar, no porque uno no ande con un PPI o protección policial especial, sino porque tenemos que empezar a respetarnos y a entendernos para salir adelante. Es que eso es lo más importante, Julita y Eduardo, pero tampoco hagamos de esto una cuestión que tiene proporciones que no tiene, porque esto es un incidente aislado. Yo escuché 3 garabatos y hubo un golpe adentro de un penal. No fue al Teatro Municipal, Boric. Entonces no me parece que sea una situación que revele la polarización de la sociedad chilena, que además es una idea que se ha tratado de instalar hace un par de años y que los hechos han ido demostrando que no está. El Chile no está polarizado. El 80% de los chilenos y las chilenas votaron consensualmente por el cambio de la Constitución. Eso no es polarización. Y en las primarias se impusieron los candidatos con discursos de mayor amplitud, de mayor convocatoria, de menor radicalidad. Entonces, Chile no es un país radicalizado. Este tipo de hechos, incidentes o actos de violencia ocurren en cualquier parte, desde luego en un penal también. Claro. Y hay sectores que se sienten un poco más sensibilizados por los problemas del tema pendiente de los presos de la revuelta, y probablemente por eso actúan con mayor vehemencia. Pero a mí no me parece que esto haya sido un acto de violencia que debiera llamar a la preocupación del ministro del Interior. De hecho, me parece bien raro que el ministro del Interior llame a Boric para preguntarle cómo estaba. Me parece que es una manera de... ¿Sabes lo que yo encuentro interesante? Que a partir de hechos como esto, tú bien dices, pequeños, aislados, ver cómo reaccionan los entornos, qué es lo que dicen los entornos, cómo se posicionan las fuerzas respecto de un hecho como este. Entonces, que venga gente a justificar un momento incómodo, levemente violento, me parece que nos da para conocer posiciones. Gabriel Boric acaba de tuitear. Julia Vial. Dice así, hay un tema de fondo en todo este debate, que era básicamente lo que nosotros estábamos hablando acá. La importancia de respetar a quien piensa distinto. Hay quienes quieren que no nos comportemos como los que alguna vez silenciaron las diferencias, pero no somos ni seremos como ellos. Defenderemos siempre el derecho a disentir. Seguimos avanzando, dice Gabriel Boric. Pueden pensar muy distinto, pueden opinar muy distinto. A lo mejor el vocero o quien se cataloga como vocero de la lista del pueblo no sabía que Gabriel Boric había sido invitado por un familiar de uno de los presos de la revuelta a visitar su realidad y conocer su realidad.
pero me parece que tenemos que bajar las revoluciones. Como sociedad en general, la política es importantísima, pero no nos puede seguir dividiendo. O sea, si tú piensas distinto a mí, conversemos, veamos si tenemos punto en común, y si no, tan felices y tan amigos como siempre. Pero no podemos llegar a agresiones, a amarillo, tú porque tú aprobaste. Me parece que hay que bajar. O sea, suficientemente mal lo hemos pasado durante el último tiempo con la pandemia. Tenemos que poner paños, como diría Cari, vamos a calmarnos, vamos a calmar. Gabriel Boric hace referencia a eso cuando está terminando el periodo de campaña previo a la primaria. Dice, nos hace falta volver a querernos. Sí, entonces, nos falta un poquito de calma, bajar temperatura, calma, mirarnos, reconocernos y volver un poquito a respetarnos y querernos. Estoy de acuerdo con esas palabras. Lo que pasa es que también hay una brecha que se ha instalado entre el liderazgo político y la ciudadanía organizada. Recuerden que no se instaló una especie de competencia de quién podía caminar por Plaza de la Dignidad sin ser golpeado, y al final ninguno pudo. Pero perdón, al final, tal como dices tú, se comprobó que el movimiento social que se inició el 18 de octubre y la gente que estuvo ahí no pertenecía a ningún partido y no era representada por ningún partido político. Entonces, finalmente nadie se puede apropiar, a pesar de que algunos lo intentaron en su campaña, respecto a lo que ahí sí sucedía. Claro. Entonces, me parece que hay que entenderlo, conversarlo, dialogar, pero nunca perder la capacidad de diálogo. Eso para mí es lo fundamental.